Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos queridos, abrochen sus cinturones. Hoy vamos a entrar en esta pequeña exposición sobre las mentiras adventistas. Ahí estoy chiquitito en la parte aquí inferior derecha, por si acaso alguien quiera hacer una pregunta mientras está. O la dejamos las preguntas al final para hacerlo en dos partes. Bueno, una de las mentiras adventistas, bueno, más que mentira, es una herejía completa, es el hecho de que Satanás es corredentor. ¿Cómo es eso, mi hermano David? Satanás como corredentor. Ay, vamos a ver qué fue lo que mencionó nuestra amiga Elena en aquel tiempo. Tenemos ahí que según los adventistas del séptimo día, según ellos, Satanás es presentado como un corredentor de nuestra salvación. Sabemos que esto es una herejía completa y ya lo vamos a ver el por qué. ¿Qué fue lo que esta señora mencionó? Se vio también que, y perdone si hago el sonido de voz así como que soy Elena y estoy hablando, ¿no? Se vio también que mientras la ofrenda por el pecado apuntaba a Cristo como sacrificio y el sumo sacerdote representaba a Cristo como mediador, el macho cabrío de la expiación tipificaba a Satanás, el autor del pecado, sobre quien serán finalmente puestos los pecados de los redimidos. Cristo pondrá todos estos pecados sobre Satanás. Así, Satanás sufrirá finalmente todo el castigo por el pecado. ¿No me creen? Bueno, eso está en el Gran Conflicto, este libro que es viejísimo. En la página 422 también lo vuelve a mencionar o corroborar más detallado, sino por tema de tiempo no lo pongo aquí. En la página 485, 486 también. Esto fue escrito en el año 1888. Si alguien no ha visto sobre el juicio investigador, les recomiendo ver el video anterior a esta segunda transmisión. Ok, ahí está explicado al detalle. Bueno, tomen nota, mis hermanos queridos. Ahora, los adventistas, claro, si usted los confronta y les menciona sobre este tema, ellos le van a decir que Satanás no puede ser un corredentor. ¿Qué te pasa, hermano David? ¿Qué te pasa? No puede ser un corredentor porque no muere derramando su sangre, pero afirman que la justicia de Dios exige que alguien muera por el pecado y que más que Satanás muera, ya que es el autor del pecado, que él mismo lo es, para los adventistas del séptimo día. Bueno, la Biblia, mis hermanos queridos, nos enseña que fue Cristo Jesús, Señor nuestro, quien cargó y pagó por todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Ahora, en primera de Pedro 2:24, ¿qué tenemos? Quien llevó él mismo. ¿De quién estamos hablando? De Cristo Jesús, el Señor. Nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia, mis hermanos queridos, es clara en que Jesús es nuestra ofrenda por el pecado. Nosotros merecíamos, hermanos queridos, la muerte. Todos íbamos camino a arder por la eternidad. Pero Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro juez, nuestro abogado. Acuérdense lo que dice la Escritura. Si alguno peca, porque todos sabemos que no hay ni uno solo. Es más, los mismos adventistas del séptimo día también pecan. Todos pecamos, tanto cristianos como personas que no son cristianas. Todos pecamos. Mi hermano David, entonces, ¿cuál es la diferencia? Primera de Juan 1:8 y primera de Juan 1:10 lo corrobora. Todos pecamos. Ahora, imagine esto. En un edificio está un pastor pentecostal, un pastor bautista, está un hermano que predica la sana doctrina, vamos a decir el hermano Will, y está conversando conmigo y tomándose un café. Estamos ahí, y también está una prostituta. En ese momento, boom, por cosas de Dios, se desploma ese edificio, se desploma, se cae, nos sepulta a todos. La pregunta sería, ¿quién de los que estábamos ahí murió sin pecado? Y empieza el reloj, tic-toc, tic-toc, tic. ¿Quién de los que estuvimos ahí? Todos hemos muerto aplastados porque se desplomó completamente el edificio. ¿Quién murió sin pecado? Bueno, para los amigos adventistas del séptimo día, ellos mencionan que si nosotros no, y no solamente los adventistas, sino también otras denominaciones que promueven la salvación basado en obras, si en ese momento
que se desplomó. Yo no tuve chance de arrepentirme. Olvídese que va a arder por la eternidad. Eso piensan los adventistas del séptimo día. Mi hermanos queridos, la Biblia es clara, todos nosotros pecamos, tanto cristianos como no cristianos, pero hay una diferencia. El pecado nos duele a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos tabernáculo o templo del Espíritu Santo, y la misma presencia del Espíritu Santo permite que nosotros nos duela el pecado. Y obviamente vamos a proceder al arrepentimiento. Dios mío, ¿qué hice? He ofendido a mi hermano Will Graham. ¿Qué he hecho? Seguimos leyendo. Decía que la Biblia es clara en que Jesús es nuestra ofrenda por el pecado y Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro juez, nuestro abogado. El que no es cristiano, acuérdense, tanto cristianos como no cristianos vamos a pecar. Pero la diferencia es que el cristiano tiene abogado. Con esto no estoy diciendo ni promoviendo que tenemos que pecar. Eso no es así, eso no es correcto. Si usted peca, porque alguien va a decir, ay, entonces si la ley no está presente y no está vigente, entonces yo puedo robar, matar, asesinar. Vea, mi amigo, porque tengo que decirle amigo, si usted cree que usted puede robar, matar, destruir a una persona de alguna u otra manera, pues eso lo único que va a evidenciar es qué es lo que hay en su corazón. El cristiano, yo no he visto cristianos que se levantan diciendo, hoy como que tengo ganas de asaltar un banco. ¿Qué te parece mi hermano Edgar? ¿Qué te parece mi hermano Will? ¿Qué te parece mi hermano Sugel? Hoy como que tengo ganas de asaltar un banco. Yo no he visto eso. Y si una persona que se hace llamar cristiana ha pasado mucho tiempo desde que se bautizó supuestamente en una iglesia cristiana de sana doctrina y toda su vida durante todo este tiempo va en un declive moral hasta el punto en que llegó al tema de la apostasía, pues simplemente fue una persona autoengañada. Mentira que fue cristiano. Si no, entonces, ¿para qué Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19? Salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Jesús es también nuestro sustituto que sufrió nuestra muerte en la cruz porque nosotros merecíamos la muerte. Recuerden, representado por el macho cabrío de Jehová en Levítico capítulo 16, versículo del 8 al 10, llevándolos para que pudiésemos ser libres. Acuérdense, y si el Hijo os libertare, dice la Escritura, entonces verdaderamente seréis libres. Mis hermanos, según el simbolismo bíblico, cada uno de los aspectos de nuestra salvación se centra no en nosotros, no en nuestras obras, sino en Cristo Jesús, y todo gira en torno a Él. Él es el centro de todo, no prácticamente, sino de todo. Ahora, Satanás jamás sufrirá por nuestros pecados. Elena G. de White o Helen G. White contradijo la imagen bíblica de la salvación al afirmar que el macho cabrío representaba a Satanás. El diablo jamás va a sufrir, mis hermanos queridos, por nuestros pecados. Ya lo hizo Jesús. Debido a esta blasfemia de Elena G. de White, los adventistas no tienen una seguridad plena de la salvación. Esto pone a un lado el sacrificio perfecto y único que hizo nuestro Señor Jesucristo una sola vez en la cruz. Y por cierto, una sola vez y para siempre, dice el libro de Hebreos. Ahora también esta doctrina hace que los pecados de los redimidos, una especie de paquete, que es llevado primero por Satanás, que introduce al hombre a cometerlos, luego el hombre comete pecados y al creer se los pone a Cristo Jesús. Luego Jesucristo no los borra en la cruz, no los ha borrado esos pecados en la cruz, sino que los introduce al santuario celestial, de donde en su segunda venida los vuelve recién a tomar para colocárselos al diablo, quien los cargará durante todo el milenio que vagará por el desierto. Al final del milenio el diablo será aniquilado y finalmente serán aniquilados todos nuestros pecados con él en el infierno temporal. Mis hermanos, todo eso es antibíblico. Antibíblico por donde usted lo quiera ver. Entonces, ¿en qué versículos se basó esta señora Elena G. de White para escribir estas locuras? Es más, es una herejía, mis hermanos. Esta doctrina herética, ellos lo basan en Levítico 16. Según Elena G. de White, dice que Satanás es el macho cabrío enviado vivo al desierto. Y ustedes quieren corroborar Levítico capítulo 16, versículo 21 y 22.
Y dice la escritura, cuando hubiere acabado de expiar al santuario y el tabernáculo, bueno, el versículo 20 lo pueden leer también, de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Ahora, aquí hay una aclaración, una alerta. Atención, atención todos. Miren, cuando Elena dice, se vio además, mis hermanos, está haciendo una alusión a las verificaciones que hacía en visiones o bajo la dirección de su famoso ángel mensajero. Ustedes recordarán en la primera transmisión de esta serie, vamos a llamarlo así, ustedes recordarán que ella tenía un guardián que le hacía interpretar las Sagradas Escrituras. Mi guardián, le decía a ella, y le hacía ver visiones, sueños, tergiversando pues el texto de Joel 2:28. Ustedes recordarán que nuestros ancianos soñarán sueños, nuestros jóvenes verán visiones, etcétera, etcétera. Mi hermano, eso ya se cumplió en Hechos de los Apóstoles. Pero espérate, mi hermano, hay algo que no se ha cumplido. Es verdad, que es el derramamiento. Y derramaré mi espíritu, mi hermano. Todavía el Espíritu Santo está resucitando, levantando cadáveres espirituales para que reciban ese momento. ¿Qué estaba haciendo? Estoy siguiendo y dándole duro a los cristianos. Acuérdense, Pablo, cuando fue camino a Damasco, que el Señor se le presentó camino a Damasco y le dijo, Pablo, ¿qué estás haciendo? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Suavecito se puso Pablo. Es el Espíritu Santo que nos va a resucitar, nos va a traer a vida. Entonces, sí, se sigue derramando el espíritu, se sigue trayendo cadáveres espirituales, pero Elenita quiere tomar todo el versículo Joel 2:28 de una manera literal para hacer doctrina forzada, para que todo les cuadre. Y ya vamos a ver más adelante todas las cosas pues que ella mencionaba para que les cuadre a fuerza todas estas doctrinas demoníacas. Bueno, de esta forma, la profetisa del adventismo se convierte en una intérprete oficial y autorizada de este pasaje y en virtud de su inspiración divina da fe que el ángel que le ha confirmado esto, de que el macho cabrío enviado al desierto, Satanás cargando por los pecados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ella afirma que eso es real. O sea, y para ella y para todos los adventistas del séptimo día, pues simplemente eso es autoridad. Porque ponen los escritos de Elena G. de White a la par o a la altura, y en algunos casos hasta lo ponen por encima de las Sagradas Escrituras. Por eso nosotros, los que estamos predicando la palabra de Dios de una manera exegética, decimos, no, señora White, no, amigos adventistas, sola Escritura. Si usted le agrega algo a la Escritura, basado en sueños, interpretaciones y sueñan más que el mismo José, imagínense. O sea, mis hermanos queridos, eso es una aberración. No podemos hacer doctrina cuando el cristiano hace una exégesis. ¿Hace una exégesis de qué? De las Sagradas Escrituras. Ningún cristiano hace una exégesis de qué? De sus sueños y visiones. No. Tengamos mucho cuidado. Eso está pisando terreno peligroso. Bueno. Esto representa que el macho cabrío que llevaba los pecados del pueblo de Israel llega a Satanás en forma de redentor. Elena enseñó erróneamente que Azazel significa Satanás. Ahora, ¿qué significa Azazel? Mis hermanos, siendo honestos, siendo sinceros, el significado pues no aparece en estos pasajes de la Biblia. Eso es incierto. Y si la Biblia calla, nosotros también tenemos que guardar silencio. Según la iglesia adventista, Azazel, no Azazel Rodríguez de mis amados amigos y hermanos, ¿qué dice la Biblia? No. Azazel es un nombre para Satanás, para mantener su doctrina del macho cabrío. Por eso es preciso preguntarnos, y con honestidad, preguntemos, ¿establecerían ustedes, mis amigos, una doctrina que contradiga algunos pasajes de la Biblia y con base a un nombre incierto? Con la mano del corazón. Yo supongo que no, pero es lo que hacen nuestros amigos adventistas. Ahora, por otro lado, esa doctrina
presenta varios inconvenientes bíblicos. La Biblia no indica, mis hermanos, no indica que los pecados sean puestos sobre Satanás, pero sí nos dice que fueron puestos sobre Cristo Jesús. ¿Qué dice? Vamos a leer claramente. Miren, mis hermanos, las escrituras son la única fuente de revelación para la fe cristiana. En otras palabras, si alguien afirma que un ángel me ha hablado, me ha dicho esta interpretación, porque la mayoría de las sectas, hijas masones, pues vienen ¿por qué? Vienen por que se le apareció un ángel. Ahí tenemos a Joseph Smith, que se le apareció el ángel Moroni, que en algún momento más adelante tengo un hermano, porque ahora sí le puedo llamar hermano en Cristo, va a venir a hacer su exposición respecto a esta secta. Ahí tenemos los adventistas del séptimo día, con su profetisa a la cabeza, que tuvo su guardián. Y así tenemos también los testigos de Jehová, tenemos también los unicitarios, y bueno, pero no voy a entrar en detalle en eso, pero así se van armando todas estas sectas. Porque tienen ahí alguien que les ha hablado, se les ha aparecido, les ha dicho. ¿Y qué dice Gálatas 1:8? ¿Qué dice? No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que quieren perturbar, pervertir el evangelio. El mismo Pablo le dijo, ¿sean qué? Sean anatemas. Una palabra muy fuerte. Anatema significa malditos, sean malditos, porque están inventándose un evangelio donde perturban el verdadero mensaje de salvación. Las escrituras afirman que los pecados del pueblo de Dios son llevados por un solo y único cordero de Dios, no un cordero y un macho cabrío, ojo con eso, o lo que fuere. Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ustedes recordarán, el siervo sufriente, Isaías 53, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro 2:24 lo corrobora también este texto. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, todas las sagradas escrituras trabajan en armonía, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Esa es la maravilla de la sola escritura. Es el Espíritu Santo el autor de los 66 libros que conforman el canon de las Sagradas Escrituras. Y todo esto cuadra de forma armoniosa. Tanto el Antiguo Testamento cuadra con el Nuevo Testamento y viceversa. El Espíritu Santo es el autor de esto. ¿Y quién es el personaje principal? Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo, hablando de Cristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Dónde está Satanás ahí? El plan de salvación de la iglesia adventista del séptimo día hace al diablo corredentor o coparticipante en la obra de redención como alguien que va a sufrir y será destruido por los pecados de los hombres. Es decir, nuestra redención no está completa hasta que Satanás sea aniquilado y con él nuestros pecados. Esa es una herejía, mis hermanos. Yo les digo una cosa, acuérdense que Cristo Jesús en la cruz los expuso a todas las potestades, los ángeles, los demonios, los expuso. Él fue el quien triunfó, él quien dio la victoria en la estocada final a Satanás. Y Dios, porque Jesús, la segunda persona de la deidad, es Dios. Mis hermanos, escúchelo claramente y si quiere apúntelo. Dios no comparte su gloria absolutamente con nadie. Si la salvación es por gracia, netamente por gracia, por la fe en Cristo Jesús, quien es Dios, mis hermanos queridos, mi hermano, no se va a compartir la gloria. Bueno, es la salvación por la fe en Cristo más las obras de la ley o más mis obras personales. Voy a alimentar ahí a los hospitales de los niños con cáncer aquí, St. Jude's, aquí en Estados Unidos. O voy, no sé, voy a abrir iglesias y bastantes iglesias. Sí, usted puede abrir todas las iglesias del mundo, pero es verdaderamente una iglesia de sana doctrina. Tenga mucho cuidado con eso. La salvación es por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Usted le agrega 1% de gloria humana al hecho de la salvación, a ese panorama perfecto de la salvación. Mi hermano, usted no conoció absolutamente nada del plan de salvación. Dios no comparte su gloria con nadie. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 lo corrobora. Es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Tito 3:5 le da otra estocada final para decirle, nos salvó. No por obras humanas que nosotros hayamos hecho, no por nuestros méritos. No. Fuera de Cristo, mis hermanos,
No hay salvación. Hechos 4:12 lo corrobora. Bueno, repito lo que mencionaba hace un momento, Gálatas 1:8, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El pasaje de Levítico 16 no habla de Satanás, como dicen los amigos adventistas del séptimo día. Tanto el macho cabrío de muerte en el santuario como el que es enviado al desierto apuntan a Cristo Jesús. Recuerden que el Antiguo Testamento era un tipo y sombra que todo apuntaba a la gloria de Cristo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Jesucristo es en sí mismo el que carga con nuestros pecados y Él es quien muere por nuestros pecados. Hasta ahí es algo que es básico, esencial, cristianismo 1101. No podemos nosotros agregarle mérito, agregarle obras al panorama, al cuadro de la salvación. Pero ¿qué pasaba entonces por la mente de esta señora? Bueno, todavía es la profetisa. Y digo, ¿por qué? Pero si ya murió. No, todavía es la profetisa. Porque todos sus libros se siguen vendiendo y es una obligación para los amigos de las denominaciones adventistas del séptimo día. Es una obligación porque hacen que le compren los libros a todas estas editoriales adventistas. Eso al detalle, quizás en una tercera transmisión. Así que no se desespere, mi hermano querido. El enfoque a partir de ahora es qué pasaba por la mente de esta señora. O sea, es impresionante. O sea, o esta señora estaba mal de la cabeza. Recuerden, en la primera transmisión hablamos de que ella sufrió a los 9 años una pedrada que le partió la cabeza. Pues ella tuvo una pequeña discusión con una niña cuando tenía 9 años. Yo no sé si Satanás aprovechó ese momento para... Acuérdense, Satanás también tiene sus hijos. ¿Cómo, mi hermano David? Juan 8:44. Usted léalo, corrobórelo. Pero vamos a ver qué pasaba por la mente de esta señora. Ahí tenemos. Las visiones de Ellen G. White o Elena G. de White eran trances, fruto de su enfermedad. ¡Wow! Para corroborar esto, ¿y qué acerca de los doctores en medicina de la propia iglesia de ahí en el sanatorio? ¿Se acuerdan que en la primera transmisión hablamos de Battle Creek? ¿Qué opinaban sobre estas visiones y manifestaciones milagrosas de Elena G. de White? Mis hermanos, 2 de los médicos de Ellen G. White dijeron: las visiones de la señora White eran el resultado de un organismo enfermo, una condición enferma del cerebro o del sistema nervioso. El doctor William Long, un médico jefe del sanatorio ahí del Battle Creek, del sanatorio, escrito el 12 de julio de 1812, también corroborado en 1869, ha citado: ¿son los adventistas del séptimo día falsos profetas? Lo ven ustedes en la página 9. Sin duda, usted tiene razón al atribuir a enfermedad las así llamadas visiones de la señora Elena G. de White. Mire lo que dice: he tenido la oportunidad de observar bien de cerca su caso durante varios años, lo cual, junto con un pleno conocimiento de su historial desde el principio, no me dio ocasión de dudar de que sus ataques son simplemente trances histéricos. La edad misma casi la ha curado. El doctor Fairfield, escrito en el año 1887. Ahí tenemos a Dudley Marvin Cartwright, quien escribió lo siguiente el 7 de octubre del año 1907. Ustedes lo pueden corroborar. Si quieren, búsquelo. No, si no tienen acceso a una biblioteca, pues vaya en internet, también lo pueden encontrar, creo. Pero más fácil es una biblioteca para que tenga pues todo el libro completo y comience usted a navegar por todo. Ojo, cuando le digo que usted puede corroborar, no estoy diciendo que agarre los libros de los adventistas del séptimo día para que usted haga doctrina, no, sino para que usted corrobore y sea evidenciado las aberraciones doctrinales, pero tenga a la mano las Sagradas Escrituras para que pueda hacer una comparación. En Battle Creek, ahí en Michigan, un comité de iglesia requirió la presencia del doctor Jake H. Kellogg para interrogarlo sobre sus puntos de vista religiosos, especialmente su actitud hacia los testimonios de la señora White. La entrevistó durante 8 horas, desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Fue registrada por un estenógrafo y cubrió 164 páginas mecanografiadas. Mire, el doctor concedió que la señora White tenía la intención de ser una mujer cristiana, pero sostuvo que los testimonios de ella no eran dignos de confianza.
Escúchelo. Mencionó muchos casos en los cuales ella contradecía hechos conocidos, contradecía incluso lo que ella misma había escrito y negaba lo que había dicho. Eso es lo peor, mi hermano querido. Cuando el Señor Jesucristo contradijo lo que ya estaba escrito en las Sagradas Escrituras, perdón, específicamente en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo? Al contrario, cuando Satanás quiso tentar ahí al Señor ahí en el desierto, ustedes recordarán que le estaba ofreciendo pues te ofrezco todos los reinos y todo, así más o menos como los falsos apóstoles de la prosperidad le ofrecen en este tiempo cuando van a estas sinagogas de Satanás que son de la falsa prosperidad. Pues Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? Él no negó, lo único que hizo Jesucristo fue decir, ¿sabe qué? Escrito está, escrito está, escrito está. A Satanás le citó las escrituras, que es lo que nosotros deberíamos hacer, mi hermano querido, cuando nosotros vamos a hacer una buena apologética, o sea, una defensa de la fe. Escrito está y cite las escrituras, capítulo, versículo, pero no vamos a decir escrito está, ¿en dónde? No, es que tuve un sueño. Una vez más, cuando nosotros hacemos una verdadera exégesis, hacemos una exégesis de qué? De las Sagradas Escrituras, de lo que ya está escrito, porque Apocalipsis dice que nadie puede agregar o quitar. El canon está cerrado. ¿Cómo? Entonces Dios no sigue hablando. Si Dios me habla, mis hermanos queridos, Dios me sigue hablando. Pero espérese, pues no vaya a cortar el video aquí para hacerme un contravideo. No, no. Dios me sigue hablando. ¿Pero cómo? Pues leyendo las Sagradas Escrituras. Y alguien me va a decir, pero quiero que hable más alto. Pues yo leo las Sagradas Escrituras en voz más alta. Sencillo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 lo corrobora. Y también segunda de Pedro 1, del 19 al 21 tenemos la palabra más profética, mis hermanos queridos. A esa es la que tenemos nosotros que creerle, no a esas conjeturas basados no sé qué. Sigamos leyendo. Pueden ser por el golpe en la cabeza, posesión demoníaca. Pues vamos a seguir avanzando, mis hermanos queridos. Bueno, decía que mencionó muchos casos en los cuales ella contradecía hechos conocidos. Ella misma se contradecía de lo que decía, de lo que hablaba y de lo que escribió también. Mencionó muchos casos en que los dirigentes simplemente la habían usado para obtener testimonios que se adaptasen a sus propósitos. Mencionó casos en que estos dirigentes habían eliminado de sus testimonios partes que no le gustaban. Claro, pues obviamente porque tenían que cuadrarle toda su doctrina torcida. En la página 48, por ejemplo, en el informe, el doctor dice, estos hombres con frecuencia han eliminado grandes trozos de cosas que la hermana White había escrito y que ponían las cosas en una luz que no era la más favorable para ellos, o se juntaban a las campañas de ellos de esa manera, se sintieron en libertad de eliminarlo para cambiar el efecto y el tenor de todo el asunto y enviar el documento bajo el nombre de hermana White. Yo lo sé y creo que ustedes lo saben también. Eso fue lo que mencionó. El comité no pudo contradecirlo en aquel tiempo. Esto muestra cuán poco respeto tenían los oficiales por sus testimonios. Miren lo que dice en la página 51. El doctor dice, yo no creo ni nunca creí en la infalibilidad de la señora White. Hace 8 años le dije en su propia cara que algunas de las cosas que me había enviado como testimonios no eran verdad, que no estaban en armonía con los hechos. Y ella mismo los comprobó. Ella finalmente confesó que sí, dice él, se había equivocado. Ella lo confesó, mis hermanos. Página 96, nuevamente dice, sé que ha estado perpetrando un fraude todo el tiempo y no me gusta para nada. Sé que la gente ve a la hermana White con algún plan o esquema que quieren llevar a cabo con su respaldo y se ponen de pie y dicen, el Señor ha hablado. Mi hermano, nada a diferencia de lo que pasa en este tiempo. Es que el Señor me dice y estoy así. Mi hermano, eso tenga mucho cuidado. Usted quiere ver que no le estoy mintiendo. Métase a TikTok a las 11 de la noche, porque a veces yo reviso los correos 11 de la noche y yo voy a ver, porque yo quiero ver, vamos a ver qué video ha sacado mi hermano Will Graham, mi hermano Edgar Escobar, voy a ver ahí, y de repente yo estoy que ruedo, ¿no verdad? En TikTok, y comienza así, y es que el Señor me dice, y así te dice, y te va a prosperar, y tu hijo va a ser un campeón. El hijo muere al otro día de cáncer. ¿Y qué dice la escritura de Deuteronomio 13? Mi hermano, si algo no se cumple, oiga, usted no tenga miedo a estas personas, no tenga miedo, pero eso sí,
No sea grosero, no sea malcriado. Es verdad. Pablo les daba, pero con las mismas escrituras, mi hermano querido. Pero dígalos con nombre, apellido. Estás errando, estás pecando. La Biblia dice esto y tú estás diciendo lo contrario. Sí, sabemos que son anatemas. Pero bueno, el Señor ha hablado, que es muy común a este tiempo. En realidad, mis hermanos queridos, es así como se dieron muchos de sus testimonios. Esto es por medio de la influencia de alguien sobre ella para que escribiera lo que la persona quería. Mire en la página 62, G.W. Maidon, que fue por muchos años impresor jefe en la oficina del Review. Este era una de las sedes donde imprimían todas las revistas y todos los libros, etcétera, etcétera, de los adventistas del séptimo día. Ya vamos a ver qué pasó y qué es lo que dijo el Elena G. White con respecto a esta sede, ¿no? O a esta institución. Y miembro del comité que examinó al doctor Kellogg dice, ustedes saben tan bien como yo cómo se manejaban los escritos de ella en los días del pastor James White, que era el esposo de Elenita. Vamos a llamarla Elenita. El doctor Kellogg contestó, por supuesto que lo sé. Esto es, el pastor White manipulaba los escritos para su propia conveniencia. Mi hermano, más tarde otros hicieron exactamente lo mismo. En la página 130, el doctor dice que la señora White le dijo, doctor Kellogg, algunas veces dudo de mi propia experiencia. Eso fue en el año 1881, por cierto. Esto demuestra que a veces desde el principio ella no estuvo segura de que sus visiones fueran de Dios. Es más, ellos lo sabían. Las personas, mis hermanos queridos, porque es que es importante que estamos analizando lo que pasó en la historia con esta señora versus con lo que está pasando en este tiempo. Es importante que analicemos que la escritura es infalible, es inerrante. Mi hermano, la escritura es la palabra de Dios, no se contradice. Si alguien piensa que hay una palabra que como que contradijera lo que dice acá, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Aquí dice que parecería que la salvación se pierde. Vea, si usted no ha comparado con todos los otros textos que aseguran, corroboran la seguridad de la salvación, usted no puede, mire, por reglas de hermenéutica, usted no puede agarrar ese texto que usted no lo ha bien interpretado, no le ha hecho una buena exégesis, no va a agarrar ese texto, máximo uno o dos textos, versus la avalancha de textos que corroboran la seguridad de la salvación. Mis hermanos queridos, la escritura es inerrante, es infalible. Acabé de exponer que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento entran en armonía. Pero esta señora dice, no estuve segura. No he estado segura de que mis visiones sean de Dios, fueran de Dios. En la misma página, mis hermanos, en la misma página, el doctor dice que el pastor White se le acercó un día y le dijo, doctor Kellogg, es maravilloso, algunas veces mi esposa tiene las más notables experiencias. El Señor se le acerca y ella tiene las más notables experiencias. Y luego viene el mismo diablo y toma posesión de ella. Le hago una pregunta. ¿Puede un cristiano ser poseído por Satanás o por los demonios? Respuesta, absolutamente no. Absolutamente no, mis hermanos queridos. Recuerden que somos tabernáculo, estoy hablando de los cristianos, tabernáculo, templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo no se va a ir de la persona que es cristiana. Ahora, que podemos tener por ahí al Satanás que está presentando el pecado en bandeja de oro, por supuesto, pero Satanás no va a pecar por nosotros. Somos nosotros los que pecamos por nuestra propia concupiscencia, dice el libro de Santiago. Sigo citando. Sin embargo, no sospecho la más leve sombra de deshonestidad en ninguno de ustedes dos en este asunto. Quizás puedo expresarle mi creencia en el asunto sin perjudicar. Sin duda resultará en el bien suyo o en el mío. Al mismo tiempo, admito la posibilidad de que yo esté equivocado. Creo que lo que ella y usted consideran como visiones del Señor son solo ensueños religiosos, en los cuales su imaginación corre sin control sobre temas en los cuales ella está profundamente interesada. Mientras está absorta en estos ensueños, ella queda insensible a todo lo que le rodea. O sea, ella entraba como que en un trance. Los ensueños son de dos clases, pecaminosos y religiosos. Los suyos son de esta última clase. Mira lo que le mencionaba. Los de
Rousseau, un célebre infiel francés, eran de primera clase. La infidelidad era el tema de él, pero los ensueños de ella son religiosos. En todo caso, los sentimientos se obtienen principalmente de enseñanzas previas o el estudio. Yo no pienso en ninguna manera que sus visiones son del diablo. O sea, tenías que suavizar un poco la situación. Esto ustedes lo pueden corroborar en A Word to the Little Flock, en el año 1847. Ustedes léanlo en la página 22. Ahora, todos nos preguntamos, lo que le pasaba a Elena G. de White, ¿eso fue una enfermedad, una posesión demoníaca, ya que tenía pues su angelito de luz, o negocios en nombre de Dios? ¿Qué opinan mis hermanos? Si ustedes quieren, apunten ahí esa respuesta, y si quieren, apúntenlo también con la pregunta que me quieren hacer al final de esta exposición. Ahora tenemos algo que es muy común, como la mayoría de las sectas, pues no tienen la seguridad de la salvación. Mi hermano, si la salvación dependiera de mis obras humanas, con certeza todos nos vamos al infierno. Si dependiera de mis obras, entonces Cristo Jesús se hubiera quedado en el trono y hubiera dicho, miren, sálvese quien pueda. Gracias a Dios, Cristo Jesús es quien murió en el madero y no son mis obras las que me van a salvar. Gracias a Dios la salvación está asegurada por Dios mismo desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Sea bendito el nombre del Señor. Pero como en toda denominación antibíblica, mejor dicho, secta, pues no van a tener seguridad de la salvación. Y voy a dar paso al siguiente tema, sobre el cuidado de la salvación. Hay un texto ahí muy claro que citan los adventistas, que es muy común, Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 3, donde dice, ¿cómo escaparemos? Etcétera, etcétera, ¿no? Habla ahí de una salvación tan grande. Elena G. de White dice en su escrito, nadie será salvo hasta después del juicio investigador. Bueno, es un juicio inventado por ella, porque el Señor cuando subió, pues subió a la diestra del Padre y está ahí del Padre. O sea, ya vamos a ver las preguntas que vamos a hacer al final. Y justamente vamos a tocar ese tema, incluyendo el famoso juicio investigador. Así que, mis hermanos, tómense un cafecito, pónganse cómodos. Mire, la señora White, ¿qué dijo? A medida que los libros de memoria se vayan abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Haga una pausa ahí, haga una pausa. ¿Y qué? ¿Acaso Dios no tiene un atributo el cual es incomunicable? Y ese atributo es la omnisciencia. ¿No es Dios omnisciente acaso, amigos adventistas? ¿No es Dios omnisciente? ¿No sabía Dios de antemano quiénes verdaderamente iban a ser salvos y quiénes no? Bueno, voy a repetir la cita y cito. A medida que los libros de memoria se vayan abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Cada hombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los que no se hayan arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y el de sus buenas obras será borrado del libro de la vida. Mi hermano, ya voy por ahí. Déjeme terminar la cita. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado, que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como se han vuelto partícipes de la justicia de Cristo y se reconoce que sus caracteres resultan en armonía con la ley de Dios, sus pecados les serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Eso lo dice en el Gran Conflicto, página 472 y 473. Mis hermanos queridos, primero, es importante, voy a hacer, antes de seguir con la refutación a esta señora, cuando en el libro Apocalipsis menciona el libro de la vida, hay personas como los adventistas del séptimo día que literalmente creen que existe un gran libro, allá arriba con el creador, en donde tienen
también un gran bolígrafo, ¿no, verdad? Que la tinta no se acaba, y también tiene un gran borrador. Entonces están así, ¿no? Vamos a ver. Aquí está el borrador. El hermano Will Grant mira qué linda obra que hizo. Vamos a anotarlo en el libro de la vida. Vamos a anotarlo ahí, en el libro de la vida. Vamos a anotar. Se portó mal. Vamos a borrarlo. Se portó bien. Caramba, vamos a anotarlo. Se portó mal otra vez. Vamos a borrarlo. Déjame adivinar qué sigue. Se portó bien otra vez. Vamos a anotarlo. Se portó mal otra vez. Vamos a borrarlo. Mi hermano, perdónenme. Pero es importante que el pueblo de Dios sea educado, y los amigos adventistas, esto lo digo sin el afán de ofender ni nada, pero cuando en Apocalipsis leemos que no será borrado el libro de la vida, etcétera, etcétera, mi hermano, eso es una metáfora que lo único que expone es la omnisciencia de Dios. Dios ya sabe quién está escogido desde la eternidad pasada y que van a llegar a la eternidad futura. Dios ya sabe. No es que Dios en ese momento, uy, Dios mío, se murió el Chapo Guzmán. ¿Por qué no me avisaron? Porque por lo menos el Espíritu Santo le hubiera concedido arrepentimiento para que se arrepienta ahí. Y los ángeles, imagínense los ángeles diciendo, Señor, se murió el Chapo Guzmán. ¿Dónde estaba el Señor? Estaba descuidado haciendo otras cosas. Eso no es así, mis hermanos. Y de paso, Apocalipsis no es que está mencionando que hay un libro donde se va a perder la salvación. Al contrario, está corroborando la omnisciencia de Dios, el cual es un atributo incomunicable de él, porque incomunicable, porque nosotros no somos omniscientes. Él es omnisciente, pero nosotros no. Pero bueno, para la señora White, aunque una persona crea en Jesús, todavía estará perdida si muere con cualquier pecado registrado del cual no se haya arrepentido. Recuerden, mis hermanos, todos pecamos, tanto cristianos como no cristianos. Ya lo había mencionado. 1 Juan 1:8 y 1 Juan 1:10 lo corrobora. Acuérdense el ejemplo que les puse, que estamos en un edificio, está el pastor Will Grant, está mi persona, está un pastor bautista, está un pastor pentecostal. Se desploma el edificio y la pregunta fue, ¿quién de ellos murió sin pecado? Respuesta, nadie. ¿Y qué? ¿Perdimos entonces la salvación? ¿Perdimos la salvación? Bueno, sigamos leyendo. Pero si alguna persona cree en Jesús y su carácter resulta bueno, Dios le dará lo que haya ganado mediante la fe y los actos de merecimiento de la vida eterna. Ahora, recuerden lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 6. Nos dice que si una persona es salva por gracia, pues entonces no puede ser también salva por obras. No hay de dónde. Gracia significa misericordia o también regalo inmerecido. Si nosotros merecíamos la muerte por nuestras obras humanas, ¿por qué? Porque la escritura dice que no hay justo ni a uno. Espérese, que alguien va a decir, pero es que Dios ya vio. Ese es el caso de otras personas que sí creen en la predestinación, pero de una manera torcida. Es que Dios ya vio que el hermano Birlet iba a aceptar a Jesús. No, sí, eso es una verdad media, y una verdad medias es una mentira. Vea, es verdad que Dios ya vio desde la eternidad pasada, antes de que existiéramos todos nosotros. Es verdad que él ya vio al futuro, más adelante. Ahí lo vio el hermano Birret, ahí lo vio. ¿Y qué creen? Romanos 3:10, versículo del 10 al 18. No hay justo, eso fue lo que vio Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero así como entró el pecado por uno, así también entró la salvación por Cristo Jesús, el segundo Adán o el postrer Adán. Pero bueno, sigamos. No voy a entrar en temas soteriológicos. Ninguna persona, les decía, merece la salvación. Dios no le debe absolutamente nada a nadie. Nosotros merecíamos el infierno. Dios da la gracia, otorga la vida eterna a los suyos. Como consecuencia de ese nuevo nacimiento, obviamente vamos a confiar y vamos a creer en Cristo Jesús. No vamos a estar como los amigos dispensacionalistas preocupados. Ya firmó el acuerdo Israel con Ecuador y los misiles. Mi hermano, entérese, Ecuador ni siquiera tiene misiles. Entérese. ¿Qué pasaje de Gálatas viene a nuestra mente cuando oímos que alguien trata de ser salvo por la gracia y las obras de la ley? Gálatas
capítulo 5, versículos 1 y 4. Mis hermanos queridos, hay una pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ese es el tema ese es el texto por excelencia que usan todas estas denominaciones que promueven la salvación basada en obras y por ende pues también la pérdida de la salvación. Eso lo vemos en Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ahí viene la primera contrapregunta. ¿Cómo escapar de qué? ¿Cuál es el panorama en la expresión? ¿Una salvación tan grande? ¿Qué significa descuidar una salvación tan grande? La salvación tan grande que se proclama es la persona y la obra de Jesucristo. La salvación tan grande es acerca del gran Salvador. Lucas capítulo 2, versículo 30 lo corrobora, Juan 4:22, Juan 4:42, Juan 14:6, Hechos 4:12. En la homilía de Hebreos, porque mi hermano, ¿qué es una homilía? Una homilía era una carta basada en un género literario que judíos acostumbraban a hacer. En la homilía de los Hebreos, la palabra salvación es sinónimo con la palabra salvador. El contexto está hablando de la predicación de Jesús, que es superior a los profetas y a los ángeles. Ese es el enfoque. No es que se va a perder la salvación. ¿Cómo escaparemos? No, el enfoque es en Hebreos, en todo Hebreos, que es Jesús mayor que los profetas, mayor que los ángeles. De eso está hablando. Quien habló con autoridad antes de su encarnación también. Dios nos está hablando a nosotros por medio de su Hijo porque Él es el mayor testigo del Padre. Debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, dice Hebreos 2:11, dado que la palabra hablada a través de los ángeles demostró ser inalterable y cada transgresión y desobediencia recibió una justa recompensa. ¿Cómo escaparemos? O sea, vamos al contexto, ¿no? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dice Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3. Además, siendo anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y partimiento del Espíritu Santo según la voluntad. Hebreos 2:4. Jesucristo reveló el gran plan de salvación. Es en Cristo Jesús, mis hermanos queridos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, el acceso al Padre, la vida eterna según las riquezas de su gracia que Él ha provisto para nosotros. Eso lo corroboramos, ahí tenemos los textos, tómenle una foto ahí, Efesios 1:7-8, 2 Corintios 5:21, Romanos 3:21, entre otros textos. El evangelio de vuestra salvación, mis hermanos, es el poder de Dios para todo aquel que en Él cree. Ahora, la excelencia de la salvación, mis hermanos queridos, de esa salvación tan grande es en la persona que salva al pecador. Es el Hijo, Jesucristo, la salvación de Jehová. Jehová salva. ¿De qué hemos sido salvados? De la ira de Dios que cada pecador merecíamos. Acuérdense, todos merecíamos arder por la eternidad. El concepto más espantoso viene infinitamente de la más terrible realidad, lo que le acabé de mencionar. Todos merecíamos arder por la eternidad. ¿Cuáles son los beneficios de la salvación tan grande? O este hecho bendito de un perdón completo, libre, duradero de nuestros pecados, una pureza perfecta y una perfecta relación de la presencia eterna del Señor Dios. Primera de Juan 1:9 lo corrobora. ¿Cómo fueron obtenidas estas bendiciones para nosotros? Mi hermano, fue a través del sufrimiento de nuestro sustituto, sacrificio en la cruz del Calvario. El unigénito Hijo de Dios fue también el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Esta salvación tan grande es gratuita para todos los que recibirán al Señor y su obra de salvación por la fe, no por mis obras, no por mi jactancia de que guardo un día, en este caso el día sábado, amigos adventistas, no. Y eso lo corroboramos en Juan capítulo 1, versículo del 12 al 13, Juan 3:16, Juan 3:36, entre otros textos. ¿Cómo puede una persona descuidar esa salvación tan grande que Dios ha proporcionado mediante su gracia? ¿Cómo nos hacemos esa pregunta? Mire, mi hermano, el escritor de Hebreos hace un hincapié a la responsabilidad personal para escuchar y responder a la palabra. Es verdad, nosotros pecamos, tenemos responsabilidad de nuestros pecados. Háganse responsables, amigos del Evangelio Light. Háganse responsables de sus pecados. Usted peca, no le eche la culpa al diablo. No le eche la culpa a que espíritu de andar mirando a mujer ajena.
fuera. Espíritu de comer chicharrón de cerdo en pleno día sábado, no es pecado, mi hermano. Usted puede comer chicharrón de cerdo todos los días. Y no vaya a sacar el concilio de Jerusalén, de Hechos de los Apóstoles. Ya tocamos ese tema, espérese. Usted peca por su propia concupiscencia. No le vaya a echar la culpa al diablo, por si acaso. Háganse responsables de sus pecados, amigos del Evangelio Light. Al descuidar la gran salvación, usted está despreciando a Dios mismo. Las buenas nuevas de salvación que Cristo Jesús nos trae, el mandato divino, y no las toman en cuenta, es poner en peligro el pecado inminente del eterno sufrimiento. ¿Por qué alguno podría tomar a la ligera esta maravillosa salvación de Jesucristo? La negligencia es permanecer en una actitud de desinterés e incredulidad. Son preguntas para hacernos. Es más, ¿quiénes son los que van a descuidar esa salvación? Que no es la salvación, sino el mensaje de salvación. La negligencia hará el escape imposible, mi hermano. ¿Qué tenemos que hacer para no perdernos? Es más, le voy a poner aquí por si acaso. ¿Qué tenemos que hacer para no perdernos? Hermano, absolutamente nada. Absolutamente nada. La salvación no está en sus manos. La salvación está en manos de Dios. Y es más, está asegurada. Romanos 8, versículo 35 al 39 lo corrobora. Entonces, ¿cómo vamos a escapar de la condenación eterna? Mi hermano, pues creyendo en el Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son los que van a creer en Él? Pues los cristianos, o sea, los escogidos. Pero, habiendo hecho esa introducción, porque es importante ponerlos en contexto, el adventismo del séptimo día le atribuye su salvación al mismo Satanás. Mira lo que dice Elena. Así como el sacerdote al quitar los pecados del santuario los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío emisario, así también Cristo colocará todos estos pecados sobre Satanás, autor e instigador del pecado. Satanás, cargado con la responsabilidad de todos los pecados que ha hecho cometer, sufrirá finalmente la eterna penalidad del pecado en el fuego que destruirá a todos los impíos. Eso lo puede corroborar usted en el gran conflicto de los siglos, el gran conflicto. Ahí lo tenemos en la página 474 y hasta la 475 dice, o sea, ahí dice muchas más cosas, pero esto es la esencia de las aberraciones doctrinales que tenía esta señora. Sin embargo, mis hermanos queridos, la palabra de Dios dice claramente, mas Jehová cargó en él, o sea, ¿en quién? En Cristo, el pecado de nosotros, ya lo leímos en Isaías 53, 6. Cristo es aquel que por nosotros lo hizo pecado. 2 Corintios 5:21, puesto que todos nuestros pecados fueron colocados sobre Cristo, ¿qué necesidad hay de que otro cargue con el pecado de nosotros? ¿Qué necesidad hay? Imagínense. Pero bueno, alguien va a preguntar, ya mi hermano David, ya estamos claros que la señora estaba mal de la cabeza y todo eso, pero esos son temas doctrinales, pero hay cosas que sí son para bendición, que es por ejemplo la alimentación. Es muy probable que alguien salga y diga, no, se puede haber equivocado en un par de cosas. No, mi hermano, mire, yo le voy a ser honesto. Si tuviera que exponer todas las doctrinas torcidas que esta señora expuso, ni siquiera James White, el esposo, él también expuso muchas doctrinas, pero era Elena la que prácticamente tenía todos estos escritos. En la transmisión primera vimos cuántos había escrito ella. Imagínense todo ese veneno que muchas iglesias o denominaciones del adventismo se están mandando directamente. Imagínense el veneno. Y a lo largo de los años ese veneno ha ido ahí, y ahí, y ahí. Ahora, alguien va a decir, pero por lo menos ella en la reforma pro salud o en los consejos sobre el régimen alimenticio, ella pues dijo cosas pues, que verdaderamente son beneficiables para la salud. Mi hermano, comerse una pierna de cerdo con toda su familia, escúchelo, no es pecado. No es pecado. Comer en exceso esa pierna de chancho, o sea, que se la coma usted solo y no lo comparta con la familia, es doblemente pecado. ¿Por qué? Porque primero usted está siendo mezquino con el otro que sabe que sí tiene hambre. Y segundo, usted está comiendo de gula en exceso, mi hermano. O sea, se va a morir el colesterol. Pero comerse ahí una porción de la pierna de chancho o toda la pierna de chancho, pero en compañía con los otros familiares, no es pecado. Vamos a ver lo siguiente. Consejos sobre el régimen alimenticio. ¡Wow!
La profeta adventista decía, no debemos colocar carne delante de nuestros hijos. Esta excita y fortalece las pasiones bajas y tienden a amortiguar las facultades morales. Ahí lo tenemos en Consejos del Régimen Alimenticio, inciso 75, perdón, capítulo 75, inciso 1, inciso como lo llaman ellos, perdón. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Eso lo dijo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 25. ¿A quién le creemos? Y ya sé que alguien me va a decir, es más, me atrevo a leer en los chats, en el comentario, que alguien va a decir, entonces usted puede comer iguana. De hecho, en Ecuador se la comen. Entonces usted puede comer grillos. Entonces usted puede comer, no sé, chapulines. En México se comen los chapulines o los grillos, no sé, pero seco. Entonces usted puede comer y comienzan a citar un poco de porquería o lo que sea. Mi hermano, ¿qué dice la escritura? ¿Qué es lo que contamina? ¿Contamina lo que verdaderamente usted come? ¿Eso le contamina? Le puede hacer daño, pero no va a contaminar su espiritualidad o su conexión o su comunión con el Padre Santo mediante Cristo Jesús y con el discernimiento del Espíritu Santo. Usted puede comer ahí tenemos lo que dijo el hermano Pablo. Y alguien me va a sacar el concilio de Jerusalén, pero es que no, es que al Espíritu Santo le pareció bien. ¿Dónde dice que es pecado comer la carne de morcilla? Al Espíritu Santo le pareció bien que se hayan puesto de acuerdo entre los judíos y los gentiles, que ahora estaban, pues, acuérdense que Cristo derribó la barrera entre judíos y gentiles, armando de ambos pueblos, armó uno solo, vienen a ser llamados cristianos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no he visto una persona que dejando de comer carne de cerdo, sobre todo los amigos adventistas, dejando de comer carne de cerdo, pues se le vaya a acabar la inmoralidad de mirar a mujer ajena. Eso no hemos visto. Pero entonces, ¿a qué se refería mi hermano Pablo cuando decía no hagan esto por tema de conciencia? Yo le voy a citar el ejemplo rapidito. Perdóneme mi hermano Will, no me quiero tomar el tiempo, pero es importante explicar esto. No hagas eso por tema de conciencia. Yo le voy a explicar. Si yo le voy a predicar, vivo en un barrio judío, le voy a predicar a un judío. A mí me encanta cuando voy a predicar a alguien, me encanta llevarlo a una cafetería a tomarnos un cafecito o con un sanduchito de jamón con queso. Y ahí estamos conversando, saco ahí mi tablet y comienzo y le cito los textos y conversamos y predico. Pero cuando yo voy a invitar, porque no los puedo llevar a mi casa, acuérdense lo que dice la escritura, ni siquiera le digas bienvenidos. Pero eso no quiere decir que no vayamos a predicarle a ellos. Tenemos que predicarle, pero no lo lleve a la casa. Vaya, reúnanse en el parque, vaya, reúnanse ahí en Starbucks, pero ¿qué pasa si le va a predicar a un mormón? Si le va a predicar a un mormón, ¿usted lo va a llevar a Starbucks? ¿A invitarle un café? Sabiendo que los mormones dicen que no toman café. Y de hecho los adventistas del séptimo día dicen que no toman café tampoco. ¿Usted está seguro? ¿Lo va a llevar ahí? ¿Y por qué no lo va a llevar entonces? Ajá, ahí cumple o cuadra lo que dice el hermano Pablo. Por tema de conciencia. Usted no le va a predicar a un judío y va a llevar bajo el hombro una bolsa de pan, ¿no, verdad? O una bolsa de pan, una bolsa con sándwiches de carne de puerco con su salsita o su ensalada. Usted no va a hacer eso. ¿Por qué? No, es que para mientras estoy predicándote vamos comiéndonos estos sanduchitos de pernil o jamón de cerdo o lo que sea y con este cafecito. ¿Por qué? Quizás te acepten el café, pero no te van a aceptar la carne de cerdo porque ellos no comen carne de cerdo por tema de conciencia. Todo lo que pasó en Levítico fue dado para quién. Entendamos, hay dos pueblos, de ambos pueblos hizo uno el Señor, pero no es que nosotros vamos a adoptar culturas judías o tocar el shofar o ellos van a comer carne de chicharrón de cerdo. No, mis hermanos queridos. Ahora se tiene más claridad el panorama por tema de conciencia. Ay, entonces usted se puede comer un caballo vivo. Usted lo puede hacer, pero lo único que va a demostrar es que usted no ha sido un cristiano regenerado. Más aún si piensa así. Y si va a ser doctrina
de no comas esto, no comas el otro, no comas aquello. Si usted va a hacer doctrina de eso, pues cuestiónese si verdaderamente es un cristiano. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17? Por tanto, nadie juzgue en comidas ni bebidas ni en día de fiesta, porque todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento es tipo y sombra del Nuevo Testamento. Y la salvación no se trata de comidas. Romanos 14, 13. No consiste en comidas ni bebidas. Ellen G. White y la condenación por comer huevos. Sí, mis hermanos, suena absurdo, pero ahí vamos. En el año 1870, Helenita dijo que Dios no respondería a las oraciones de los padres que alimentaban huevos a sus hijos corruptos, rebeldes y malvados. Deberías enseñarle a tus hijos, deberías enseñarles cómo evitar los vicios y la corrupción de esta época. En lugar de esto, muchos están estudiando cómo conseguir algo bueno para comer. Pones sobre tus mesas mantequilla, huevos y carne y luego tus hijos participan de ellos. Son alimentados con las mismas cosas que excitarán sus pasiones animales. Y luego vienes a la reunión y le pides a Dios que bendiga y salve a tus hijos. Primero, tienes un trabajo que hacer. Cuando hayas hecho todo lo que Dios le ha dejado para sus hijos, podrás reclamar con confianza la ayuda especial que Dios le ha prometido. Deberías estudiar la templanza en todas las cosas. Debes estudiar en lo que comes y en lo que bebes. Y sin embargo dices, no es asunto de nadie lo que como o lo que bebo o lo que pongo sobre mi mesa. Es asunto de alguien, a menos que tomes a tus hijos y los encierres o vayas al desierto donde no serán una carga para otros y donde tus hijos rebeldes y viciosos no corromperán la sociedad en la que se mezcla. Dígame, ¿qué persona a este tiempo corrompe la sociedad comiéndose un omelette ahí en la mañana, una tortilla de huevo o huevo scrambled eggs, no sé, huevos revueltos? ¿Cómo usted va a corromper una sociedad usted comiendo huevos revueltos en el desayuno? O sea, ¿hasta dónde? Pero espérese. Déjeme darle la cita pues para que se corrobore. Testimonios, volumen 2, página 362. Para que ustedes lo vean, mis hermanos. En el año 1897, o sea, 27 años después de que Elena les dijera a los padres que no dieran huevos a sus hijos corruptos e ingobernables, tuvo este sueño asombroso que mostraba huevos crudos en vino como alimento nutritivo. Soñé con tener el cuidado de un niño que era débil y parecía incapaz de recuperarse. Pensé que el mismo médico estaba junto a la cuna y me decía, ¿tienes vino en la casa? Batir un huevo crudo y darle al niño con vino de uva 3 veces al día, él se reunirá. Eso está en la carta 112A del año 1897, Manuscript Releases, volumen 3, página 321. Y aún más, Elena tomó café y huevo crudo y recomendó huevos y vino durante mi enfermedad. Bebí como medicina una taza de café bien cargado y mezclado con un huevo crudo. Eso lo vemos en la carta número 20 del año 1882. Por cierto, unos amigos. Jugo de uvas y huevos. Se me ha dicho que usted está dañando su cuerpo porque tiene un régimen de alimentación empobrecido. Lo que lo ha hecho sufrir tanto es la falta de un alimento apropiado. Usted no ha tomado el alimento indispensable para nutrir sus débiles fuerzas físicas. No debe privarse de alimento bueno y sano. Consiga huevos de gallinas sanas. Utilícelos cocidos o crudos. Mézclelo con el mejor vino sin fermentar que pueda conseguir. ¡Wow! Esto le proporcionará a su organismo lo que necesita. Los huevos contienen propiedades que son del valor medicinal para contrarrestar los venenos. Veneno lo que ella decía, mi hermano. Esto lo digo yo, por si acaso. Veneno lo que ella mencionaba. Esto lo dijo en Councils on Diets and Food, página 203 y 204. Ahí lo tenemos del doctor D.H. Kress en el año 1901. Mis hermanos, Elena no tenía autoridad para decir qué comer o qué beber o qué no beber. Solo Dios y la palabra de Dios nos dice que es pecado. Pero la escritura, ¿qué dice? Pero antes que nada, alguien me va a hacer, porque estoy convencido que me van a decir un amigos adventistas por el chat. Me van a decir, aquí dice el Levítico. Usted es judío. Usted nació en Israel. Estamos en el Antiguo Testamento. Era para usted la carne de cerdo, seguro, los mariscos,
que no coman el camarón. ¿Estás seguro? ¿Cuál es el contexto? Que no acabamos de mencionar que ha existido a lo largo de la historia dos pueblos, tanto judíos como gentiles, judíos los que estuvieron en Israel o dentro de Israel, la Israel étnica, y gentiles los que nacieron fuera, pero cuando ya vino ya el Nuevo Testamento, vino el Señor, camino en medio de nosotros, etcétera, etcétera. Ahí vino después el Espíritu Santo, vino el sonido onomatopéyico, sonido recio, Hechos capítulo 2, vino, la iglesia siempre ha existido a lo largo de la historia, mi hermano, pero oficialmente pues nosotros ya la podemos comprobar en Hechos de los Apóstoles, cuando vino el Espíritu Santo, que era la promesa, acuérdense del Pentecostés, etcétera, etcétera. Pero bueno, en fin, yo pregunto. Yo entiendo que a este tiempo usted no quiera comer carne de cerdo, pues porque de pronto, por tema de colesterol. Pero llevarlo a doctrina, porque decir que es que eso es pecado. Eso es pecado. Mi hermano, llevarlo a doctrina y mencionar que eso es pecado, usted está mal, tiene que arrepentirse, está en una secta, salga. Y le voy a explicar. Colosenses capítulo 2 lo corrobora. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza con C mayúscula, acuérdese, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el conocimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? ¿Por qué, amigo adventista? ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosa que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en un culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Usted, amigo adventista, dejando de comer carne de cerdo, dejando de tomar café, no va a hacer que se le erradique el pecado para siempre. Si usted dice que usted no va a pecar, usted acabó de mentir y automáticamente vive bajo maldición, porque como ya pecó, porque ya mintió, automáticamente se hace reo, se hace culpable de todos los otros mandamientos. ¿Ven por qué está bajo maldición? Es triste, amigo adventista, con la mano del corazón. Oramos para que sea Dios abriéndole el entendimiento. Por eso, mi amigo, mi hermano y amigo, somos libres bajo el nuevo pacto para comer lo que queramos. 1 Corintios capítulo 8, versículo 8, 1 Timoteo 4, del 4 al 5, Hechos 15, 28, 29. Porque el reino de Dios, dice Romanos 14, 17, no se trata de comer y beber, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aleluya. La nueva arca custodiada por los ángeles. Elena G. de White tenía una sede. Le voy a hacer rápido el recuento por tema de tiempo. Elena G. de White tenía una sede pues donde tenían imprimían las revistas y todos los libros, etcétera, etcétera, y decían, no, que, y también relacionaba eso con las sedes o las congregaciones o los lugares, los edificios donde ella se reunía. Decía que los ángeles van a cuidar y que no nos va a pasar nada y que sí, que no. Ella pasaba por encima de la voluntad soberana de Dios. Mi hermano, si a Dios le place, hoy mueres, si a Dios le place. Él es el soberano. Santiago decía pues que muchos dicen que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, lo que sea, pero nosotros más bien debemos decir si el Señor lo permite. Bueno, para resumirle, o lo puedo tocar este tema en la siguiente transmisión, la nueva arca custodiada por los ángeles. Ella tenía pues, lo consideraba su arca, el lugar donde se reunían y donde hacían las impresiones de las revistas y todo eso, y que nadie lo iba a tocar, etcétera, etcétera. ¿Qué creen que pasó, mis hermanos queridos? Los ángeles fallaron y parece que se les quemó el negocio. O sea, perdón, discúlpenme, se les quemó el arca. Miren lo que pasó en 1902. Era el martes 30 de diciembre de 1902 en un sereno anochecer de invierno en Battle Creek. No había nieve en el suelo. La mayoría de los 300 empleados de la Review and Herald
La ASA publicadora habían dejado sus maquinarias y oficinas editoriales por el DFA. Habían llegado unos pocos obreros al turno de la noche. Mi hermano, se les quemó, se les incendió. ¿Qué pasó con Los Ángeles? Esto lo voy a explicar más al detalle en la próxima transmisión, si el Señor lo permite. Mis hermanos, ¿qué pasó aquí? Si Dios hubiera estado ahí en ese negocio, entonces Dios destruyó su casa o negocio y los ángeles no pudieron cuidarla. Tuvieron que salir huyendo para no quemarse. Eso fue lo que pasó. Y tanto que no, que aquí no va a pasar. Es más o menos como la arrogancia de las personas que tripulaban el Titanic. Ni Dios lo va a destruir. Y el Titanic está muchos metros bajo el fondo del mar. Muchos metros. Hermano, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, ni los ángeles siquiera estaban cuidando el negocio próspero de Elena G. de White y el adventismo del séptimo día. Otra mentira más de Elena G. de White y hace, pues, imagínense, cómo lo hace quedar mal, o sea, porque tomó el nombre de Dios en vano. No podemos tomar el nombre de Dios en vano, porque eso es pecado. Y sí, mis hermanos queridos, alabado sea el Señor. Y sí, llegó la hora de las preguntas y respuestas. Pero, yo primero voy a hacer las siguientes 4 preguntas. Primera pregunta. ¿La intercesión de Cristo por la iglesia fue anulada por 1844 años? Tenga esa pregunta ahí. Son preguntas sin resolver por los amigos adventistas del séptimo día. Preguntas que no tienen respuestas. Segunda pregunta para los amigos adventistas del séptimo día, que son misterios sin resolver, preguntas sin respuesta. La intercesión del Espíritu Santo también fue echada por tierra por 2300 años. Sigamos a lo siguiente. Sabiendo que Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 y Tito 3:5 dice que la salvación no es por mérito humano, sino que es por gracia. ¿Con cuántos pecados? Ahí va la pregunta 3, vayan notándolo. ¿Con cuántos pecados pierdo la salvación? Son preguntas para los amigos adventistas del séptimo día, que no es más que misterios sin resolver, preguntas sin respuesta. Y la última pregunta es, ¿con cuántos pecados la gano? ¿Con cuántos pecados gano la salvación? Apúntelo ahí, mis hermanos queridos, y me encantaría que alguien la respondiera, si quiere responderla hoy o si quiere responderla en la próxima transmisión de esta serie que no se la puede perder. Y en la próxima transmisión vamos a ver sobre el racismo en la iglesia adventista del séptimo día. Miren lo que dice. Ahí les voy a dejar ese pequeño bocado para la siguiente transmisión. En el cielo no habrá línea de color, porque todos serán tan blancos como el mismo Cristo. Eso lo dijo Elena G. de White en The Gospel Herald, el 1 de marzo de 1901, párrafo 20. Y dijo muchas otras cosas más que por tema de tiempo no lo puedo abordar ahora, pero eso queda presente. Bueno, mis hermanos queridos, ahí tenemos la primera pregunta. La intercesión de Cristo por la iglesia fue anulada por 1844 años. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque ustedes recordarán esa doctrina, la cual es no doctrina, sino esa mentira, gran mentira, lo que pasó en el Gran Chaco, que venía en el año 1844, venía Cristo, pero realmente no vino, porque aquel día nunca vino el Señor, sino que se quedaron todos, vendieron sus casas, vendieron sus propiedades, algunos no se casaron. Imagínense cómo fue bien puesta el título, el Gran Chasco. Mira lo que pasa o lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 22, porque ellos dieron paso a otra mentira. Ellos dieron paso a la mentira de que recién, como no vino Cristo, es que pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y ahí tenemos Primera de Pedro 3:22 que contrarresta y dice, el cual habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, estando sujetos a él, ángeles, autoridades, y potestades. Entonces, la primera pregunta, cuando dice la intercesión de Cristo por la iglesia fue anulada por 1844, mis hermanos queridos, pues la respuesta es no. Cristo Jesús está intercediendo por su iglesia desde el mismo momento en que está sentado a la diestra del Padre. Eso es una pregunta que los amigos adventistas no tienen cómo responderla.
Por supuesto que no, dice Susana Barderas. Un abrazo a la distancia a todas las personas y hermanos allá en España. Perfecto, muy bien. Ahora, segunda pregunta. La intercesión del Espíritu Santo también fue echada por tierra por 2300 años. ¿Qué opinan? Quiero ver vuestras respuestas. Por supuesto que no. Maravilloso. Mi hermano, siempre ha existido la iglesia de Cristo. Siempre. Sino que en Antioquía recién nos vinieron a llamar cristianos, lo cual significa ungidos pequeños. Pero siempre la iglesia ha existido. Siempre los salvos han sido por la fe en el Antiguo Testamento, por la fe en el Mesías que vendría, y en este tiempo nosotros también por la fe en el Mesías, que más que Mesías, porque ya tenemos tenemos completa la revelación, pues no solamente para nosotros es el Mesías, sino que también es Dios. Siempre Dios ha tenido su iglesia. Nosotros somos la iglesia conformado por los cristianos a lo largo o creyentes a lo largo de la historia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, mis hermanos queridos, ¿cómo se salvaban en el Antiguo Testamento si estaba rigiendo la ley? ¿Y cómo se salvarán ahora los que estamos por gracia? Pero alguien va a decir, entonces la ley ya no existe. Mi hermano, tanto la ley como la gracia siempre ha existido, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no pudieron cumplir con la ley, los judíos se burlaron en la cara de Dios, pero Dios en su misericordia decidió salvar a los que eran suyos, y por misericordia, por fe en el Mesías, porque ya estaban escogidos para salvación, pues fueron salvos por gracia. Y nosotros en este tiempo no podemos cumplir con la ley, pero permaneciendo en Cristo Jesús. Acuérdense Mateo 22, 36 al 40, que dice, Mateo 22 al 36 al 40 dice, Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Ese es el primero. El segundo es similar. Ama al prójimo como a ti mismo. Y en eso se resume la ley y los profetas. Ninguno de nosotros ha podido cumplir la ley así a la perfección como Cristo Jesús lo cumplió. Entonces, porque él dijo de paso, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, he venido a cumplirla. Por supuesto que ha venido, porque él era el único varón aprobado por Dios que pudo haber cumplido con todas las exigencias o demandas de la ley, la cual es un eco o el carácter de Dios. Recuerden que la ley servía para dos cosas. Para tres cosas. Primero, para hacernos ver nuestra condición pecaminosa, puerca, caída, chueca, depravada. Esa es la primera condición, nuestra naturaleza caída. Era un espejo, un ayo. Y la segunda parte es, ¿para qué? Para que nos demuestre que necesitamos verdaderamente a alguien o un salvador que sí pudo haber cumplido las demandas o las exigencias de la ley. Vamos a la tercera pregunta. ¿Con cuántos pecados? Es lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 25, porque quiero dejar más que claro esa segunda respuesta a la pregunta número 2. Gálatas 3, 25. Mas venida la fe. Acuérdense que la ley era un ayo o como un tutor que nos enseñaba y nos decía, cuidado, no debes robar, no debes matar, no debes esto, etcétera, 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 etcétera. Y de paso, acuérdate el día de reposo, amigo judío, acuérdate el día de reposo, acuérdate tu Shabbat. ¿Quién es tu Shabbat dado en el Antiguo Testamento? Era un día, el sábado. Entonces el Shabbat o el reposo de un judío era el día sábado en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Pacto, Mateo 11, versículo 28, ¿quién es el reposo del cristiano? Cristo Jesús. Él dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Usted nace de nuevo y usted es sellado por el sello de Dios, el cual es el Espíritu Santo, y usted descansa en ese Shabbat que es el de los cristianos, el cual es Cristo Jesús. Gálatas 3:25 dice, mas venida la fe, porque el cristiano tiene fe. Yo no he visto un cristiano que no tenga fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Gálatas 3:25. ¿Qué? Pues van a sacar Romanos 6, que vamos a pecar porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley. De ninguna manera. Eso no está diciendo que nosotros estamos obligados a regresar al monte Sinaí, a las tablas o al ministerio de muerte. No. La que te condena. No.
Eso está diciendo Pablo, Romanos 6, que somos responsables de los pecados que nosotros cometemos. Amigos del Evangelio Live, no le echen la culpa al diablo de los pecados que ustedes cometen bajo su propia concupiscencia. Pregunta número 3. ¿Con cuántos pecados pierdo la salvación? Quiero ver la respuesta de los hermanos queridos. La naturaleza carnal solo fue apaciguada por la obra del Espíritu Santo, dice la hermana Marga. Cristo es nuestro reposo. Amén, amén. Mi hermana Vanessa Rossi, feliz cumpleaños a la distancia. Quiero ver las respuestas. ¿Con cuántos pecados pierdo la salvación? ¿Con cuánto? Cuénteme. Con ninguno. ¿Qué más? La salvación nos fue regalada por gracia. No se pierde la salvación. ¿Quién más? Con ninguna. Ajá, no se pierde. Perfecto. Bueno, ¿qué dice la escritura? Vamos a leer la escritura. Porque tal, Hebreos capítulo 7, versículo 26 al 28, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez. Léalo, escúchalo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, y ahí me quedé en loop, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Con cuántos pecados usted pierde la salvación? Respuesta: con ninguno. Cristo murió por sus pecados una sola vez y para siempre, pecados pasados, presentes y futuros. Y ahora, ¿con cuántos pecados? Perdón, ahí la pregunta era ¿con cuántas obras? Permítame que yo lo corrijo. ¿Con cuántas obras gano la salvación? Quiero ver las respuestas. Con ninguna obra. Perfecto, muy bien. Dios bendiga a los hermanos de Puerto Rico. La salvación es un regalo eterno, maravilloso. Muy bien, Leticia Rodríguez. ¿Quién más? Con ninguna. Ajá, eso es para el tema de con cuántos pecados pierdo la salvación. Con ninguna. Perfecto, 0, 0. Perfecto. ¿Con cuántas obras? Solamente con la obra redentora de Cristo Jesús. Ahí se llevó el hermano esa Biblia de estudio de Charles Spurgeon. Mande ahí por correo su correo electrónico. Ninguna, mis hermanos queridos. Porque Tito 3:5, ¿qué dice la escritura? Voy a leer dos textos claves. Primero, Efesios capítulo 2, que ahí mismo tiene la respuesta. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, amigos adventistas, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios no comparte su gloria con nadie. No por obras. Sí, pero lea hasta el versículo 10. Ajá, vamos a leer el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Creados en quién? ¿En mi propio libre albedrío? ¿En mi propia naturaleza? No, la naturaleza nos ha sido cambiada. Por eso nosotros ahora estamos habilitados para buscarle, amarle, glorificarle, exaltar el nombre del Señor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Preparó de antemano. Eso quiere decir que las obras que yo haya hecho, siendo yo cristiano, yo creyente, no salieron de mi propia voluntad, perdón, de mi propio libre albedrío, sino que he sido llevado, he sido conmovido a que esa obra se realice. ¿Pero por qué? Porque eso ya va a glorificar a Dios, porque Dios la preparó de antemano. Sea la gloria, sea bendito el nombre de Dios, no mi jactancia. ¿Ve la diferencia? Una cosa es la obra que exalta al ego, o sea, al yo, y otra cosa es que exalta al egomai. Egomai, palabra en el original griego. ¿Quién es el egomai? El yo soy. ¿Quién es el yo soy? Cristo Jesús, Señor nuestro. Sea bendito su nombre.
Tito 3:5 para concluir, para dar por terminado esta exposición, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Perdón, ¿por qué nos salvó? Porque yo me porté bien, porque le di ese desayuno a esa persona que no tenía que comer, porque le regalé mi bicicleta a aquel niño que no tenía piernas. ¿Por qué me salvó? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué misericordia? Porque nosotros merecíamos el castigo eterno, la muerte eterna, la muerte segunda, sino por su misericordia, porque merecíamos la muerte, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos nada bueno que aportar a la salvación más que nuestros propios pecados. Pero sin embargo, Él en su beneplácito, en su misericordia, dice, sabes que a pesar de que tú eres pecador, que mira David Silva, tú no mereces la salvación. No la mereces. Señor, pero tú eres omnisciente, tú ya viste. Sí, yo ya vi que no hay justo ni a uno. No hay quien haga lo bueno. De paso, ibas a comer en Navidad tremenda pierna de cerdo y no ibas a compartir con nadie. Señor, sí es verdad. Eso hice el diciembre pasado. A pesar de eso, te doy la salvación. Vas a nacer de nuevo en tal día, tal fecha, a tal hora, y no por intervención humana. ¿O acaso usted cuando nació, amigo adventista, usted participó, siendo un bebé, participó o tomó una decisión para poder nacer? ¿Usted habló o sugirió a sus padres para que usted pueda nacer? ¿Cómo lo hizo? Usted no va a nacer por obra o por mérito propio, por mérito humano. Eso es una obra soberana. Sea bendito el nombre del Señor. Mi hermano Will.